Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde la pasión superíndice 3N por Can Yaman y las estrellas de la televisión superíndice 3N turca nunca se apaga. Hoy tenemos un vídeo que su copyright que les va a encantar, porque vamos a hablar de un regalo muy especial, un regalo que, según el propio Can Yaman, cambió superíndice 3 su vida. Y su, como Abru Rene adivinado por el título, es tu relacionado con la mismísima Demet Özdemir. Antes de sumergirnos de lleno en esta increíble historia, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Acu encontrar en las últimas noticias, rumores jugosos, análisis profundos y mucho sobre sus actores turcos favoritos. A su que no se pierdan nada y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora vamos a lo que nos compete. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan recuerdos de una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca. Una pareja que traspasó superíndice 3 la pantalla y conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo gracias a su química innegable en la exitosa serie Erkenci Kuay, o Pug Haro Show más menos Ador como la conocimos en muchos pauses de habla hispana. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional y alimentando, por supuesto, los rumores de un romance en la vida real. Rumores que, aunque nunca fueron confirmados oficialmente por ellos, mantuvieron a los fans en vilo durante aún más menos os. La intensidad de la especulación superíndice 3N era tal que cada gesto, cada mirada, cada palabra que salía de sus labios era analizada al milímetro en busca de una confirmación superíndice 3N o una negación superíndice 3N. Los paparazzi lo seguían incansablemente intentando captar una imagen que pudiera alimentar la llama de la esperanza en los corazones de los fans. Pero se halló de la especulación superíndice 3N sobre su relación superíndice 3N, lo que es innegable es que Can y Demet formaron una dupla artística excepcional. Su conexión superíndice 3N en pantalla era palpable, su profesionalismo impecable y su amistad, al parecer, muy su superíndice 3 lida. Y es precisamente de esa amistad, de ese vínculo especial, de donde surge la historia del regalo que vamos a contar hoy. Su química era algo que no se podía fingir, una energía que emanaba de cada escena que compartían, una compenetración superíndice 3N que hace creer a la audiencia que lo que veían en pantalla era real. Y quizá, en parte, lo era. Quizá había una chispa, un sentimiento latente que nunca llegó superíndice 3 a florecer del todo, pero que fue suficiente para crear una magia que traspasó superíndice 3 la pantalla. Hace un tiempo en una entrevista un tanto reveladora y poco común, Can Yaman se abrió superíndice 3 sobre un momento muy significativo de su vida. Un momento que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright ese en su carrera y en su forma de ver las cosas. Y fue en esa conversación superíndice 3N donde mencionó superíndice 3 este regalo inesperado de Demet Özdemir. No se trata de un objeto material, no es un collar de diamantes ni un coche de lujo, nada de eso. El regalo fue mucho ese valioso, mucho ese profundo y según Can, mucho ese transformador. La entrevista en cuestión superíndice 3N fue algo inusual, un encuentro con un periodista que logró superíndice 3 conectar con la parte ese vulnerable y humana del actor. Can generalmente reservado en cuanto a su vida personal. Se sintió superíndice 3 CU superíndice 3 modo y confiado para abrir su corazón superíndice 3N y compartir una experiencia que había marcado un punto de inflexión superíndice 3N en su vida. Para entender la importancia de este regalo, tenemos que contextualizar un poco la situación superíndice 3N en la que se encontraba Can Yaman en ese momento. Después copyright ese del arrollador con diéresis copyright sito de Erkenci Kuay, Can se vio catapultado a la fama de una manera impresionante. Su agenda se llenó superíndice 3 de compromisos, entrevistas, sesiones de fotos, viajes constantes. La presión superíndice 3 en medio tica era inmensa y como suele suceder en estos casos, las críticas y los comentarios negativos también copyright N comenzaron a aparecer. Era un torbellino de emociones y responsabilidades que lo abrumaban, una vorúgine de la que parecía imposible escapar. La fama, que al principio se presentaba como un sueño más menos o hecho realidad, comenzaba a mostrar su lado de ese oscuro y despiadado. Can, que siempre se ha mostrado como un hombre fuerte y seguro de sí mismo, empezó superíndice 3 a sentir el peso de la fama. Empezó superíndice 3 a dudar de sus decisiones, a cuestionar su talento y, en definitiva, a perder un poco el rumbo. En ese momento de confusión superíndice 3N y vulnerabilidad,
Demet Özdemir jugó superíndice 3 un papel fundamental. Las dudas lo asaltaban constantemente, la inseguridad se apoderaba de su mente y la presión superíndice 3N lo consumía por dentro. Se sentía perdido, desorientado, como un barco a la deriva en medio de una tormenta. Era un momento crucial en su vida, un punto de quiebre que podía definir su futuro. Según relata el propio Khan, Demet notó superíndice 3 su estado de U con diéresis ánimo y se preocupó superíndice 3 por U con diéresis copyright L. No le juzgó superíndice 3, no le criticó superíndice 3, simplemente le ofreció superíndice 3 su apoyo incondicional. Y aquí es donde entra en juego el famoso regalo. Demet le regaló superíndice 3 a Khan, algo que a primera vista podrá parecer sencillo, pero que en realidad tenía un significado muy profundo, un cuaderno y un bolígrafo. La sensibilidad y la empatía de Demet fueron clave en este momento. Ella fue capaz de percibir el sufrimiento silencioso de Khan, de entender la carga que llevaba sobre sus hombros. Su gesto de apoyo incondicional fue un salvavidas en medio de la tormenta, una luz de esperanza en la oscuridad. Su copyright puede sonar un poco decepcionante después copyright ese de tanta expectativa, pero esperen a escuchar el razonamiento de True ese de este regalo. Demet le dijo a Khan que necesitaba conectar consigo mismo, que necesitaba encontrar un espacio para la reflexión superíndice 3N y la introspección superíndice 3N, y que la escritura podía ser una herramienta muy poderosa para lograrlo. El regalo en sí mismo era un símbolo de la importancia de la autoexploración superíndice 3N y el autoconocimiento. Demet creyó firmemente que Khan necesitaba un espacio seguro donde pudiera ser completamente honesto consigo mismo, donde pudiera expresar sus emociones sin temor a ser juzgado. Le animó superíndice 3 a escribir sus pensamientos, sus sentimientos, sus miedos, sus sueños más menos os. A plasmar en papel todo lo que le pasaba por la cabeza sin juzgarse, sin censurarse, simplemente dejando que las palabras fluyeran libremente. Le sugirió superíndice 3 que lo convirtiera en un hábito diario, aunque fueran solo unos minutos al día. La propuesta de Demet era un llamado a la autenticidad y a la autoaceptación superíndice 3N. Le invitaba a dejar de lado las máscaras y las apariencias, a mostrarse tal como era, con sus virtudes y sus defectos. Le animaba a abrazar su vulnerabilidad y a encontrar en ella una fuente de fortaleza. Khan al principio se mostró superíndice 3 un poco copyright-tico. Nunca había sido muy dado a escribir diarios ni a expresar sus emociones de esa manera. Pero confiaba en Demet, valoraba su opinión superíndice 3N y decidió superíndice 3 seguir su consejo. Y aquí es donde la magia comenzó superíndice 3. La confianza que Khan depositaba en Demet era evidente. Su amistad era un pilar fundamental en su vida, un refugio seguro donde podía encontrar consuelo y apoyo. A pesar de sus dudas iniciales, Khan decidió superíndice 3 darle una oportunidad al consejo de Demet, impulsado por la esperanza de encontrar una solución superíndice 3N a su crisis interna. Poco a poco Khan empezó superíndice 3 a descubrir el poder terapu copyright útico de la escritura. Empezó superíndice 3 a comprender mejor sus propias emociones, a identificar sus patrones de pensamiento y a encontrar soluciones a sus problemas. La escritura se convirtió superíndice 3 en una válvula de escape, en un refugio seguro donde podía ser completamente honesto consigo mismo. La escritura se transformó superíndice 3 en una herramienta de autodescubrimiento, en un espejo que reflejaba su alma y le permitió a comprenderse mejor a sí mismo. A trabu copyright ese de las palabras, Khan comenzó superíndice 3 a desentrar más menos a los misterios de su mente y a encontrar respuestas a sus preguntas profundas. En el cuaderno Khan no solo volcaba sus preocupaciones y sus dudas, sino también copyright en sus ideas creativas, sus proyectos futuros, sus sueños más menos os ambiciosos. La escritura le ayudó superíndice 3 a recuperar la confianza en sí mismo, a reconectar con su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3NY a encontrar un nuevo sentido a su carrera. El cuaderno se convirtió superíndice 3 en un espacio de libertad, donde Khan podía dar rienda suelta a su imaginación superíndice 3N y explorar nuevas posibilidades. A trabu copyright ese de la escritura, Khan redescubrió superíndice 3 su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N y encontró superíndice 3 la motivación superíndice 3N para seguir adelante, a pesar de las dificultades. Y lo más importante de todo, la escritura le permitió superíndice 3 conocerse mejor a sí mismo, aceptarse con sus virtudes y sus defectos, y aprender a amarse incondicionalmente.
En definitiva, el regalo de Demet le ayuda superíndice 3 a crecer como persona, a ser muy consciente de sus propias fortalezas y debilidades, y a vivir una vida muy autocopyrightica y plena. La autoaceptación superíndice 3N fue el resultado muy valioso de este proceso. Can aprendió superíndice 3 a abrazar su individualidad, a valorar sus cualidades y a perdonar sus errores. La escritura le permitió superíndice 3 construir una relación superíndice 3N muy sana y amorosa consigo mismo, lo que se tradujo en una mayor confianza y seguridad en todos los aspectos de su vida. Can ha reconocido públicamente en varias ocasiones que el regalo de Demet fue un punto de inflexión superíndice 3N en su vida. Que le ayudó superíndice 3 a superar un momento difícil y a convertirse en la persona que es hoy. Que le enseñó más menos su condiéresis superíndice 3 el valor de la introspección superíndice 3N y la importancia de conectar con uno mismo. Y que siempre estar agradecido a Demet por ese gesto tan sencillo, pero tan significativo. La gratitud de Can hacia Demet es profunda y sincera. Ella le brindó superíndice 3 su apoyo incondicional en un momento crucial. Le ofreció superíndice 3 una herramienta valiosa para su crecimiento personal, y le enseñó más menos su condiéresis superíndice 3 el camino hacia la autoaceptación superíndice 3N. Esta historia, además de ser un testimonio de la amistad y el apoyo mutuo entre Can y Demet, nos deja una valiosa lección superíndice 3N a todos nosotros. Nos recuerda que a veces los regalos muy valiosos no son los que cuestan muy dinero, sino los que nos ayudan a crecer como personas, los que nos inspiran a ser mejores y los que nos conectan con nuestra esencia muy profunda. El valor de un regalo no reside en su precio, sino en su significado y en el impacto que tiene en nuestras vidas. Un gesto de apoyo o una palabra de aliento, un consejo sabio pueden ser muy valiosos que cualquier objeto material. También copyright N nos enseña más menos a que la escritura puede ser una herramienta muy poderosa para el autoconocimiento y el crecimiento personal. Que no hace falta ser un escritor profesional para beneficiarse de sus bondades. Que simplemente basta con tener un cuaderno y un bolígrafo, y la voluntad de explorar nuestro mundo interior. La escritura es una puerta de entrada a nuestro subconsciente, un camino hacia la exploración superíndice 3N de nuestras emociones y pensamientos muy profundos. No es necesario tener habilidades especiales para escribir, solo se requiere la voluntad de ser honesto consigo mismo y de plasmar en papel lo que sentimos. Y por supuesto nos recuerda la importancia de tener amigos que nos apoyen en los momentos difíciles, que nos escuchen sin juzgarnos y que nos animen a ser la mejor versión superíndice 3N de nosotros mismos. Amigos como Demet Özdemir, que supo ver la necesidad de Can Yaman y le ofreció superíndice 3 el regalo perfecto en el momento justo. La amistad verdadera es un tesoro invaluable. Un amigo de verdad es aquel que es tú, a nuestro lado en los momentos buenos y en los momentos malos, que nos escucha sin juzgarnos, que nos apoya en nuestras decisiones y que nos anima a perseguir nuestro sueño más menos os. En resumen, hoy hemos explorado la conmovedora historia del regalo inesperado de Demet Özdemir a Can Yaman, un simple cuaderno y un bolígrafo que desencadenaron una profunda transformación superíndice 3N en la vida del actor, ayudándole a navegar por la fama, a conectar consigo mismo y a encontrar un nuevo sentido a su carrera. Esta historia no solo resalta la amistad y el apoyo mutuo entre ambos actores, sino que también Copyright N nos ofrece una valiosa lección superíndice 3N sobre el poder de la introspección superíndice 3N y el autoconocimiento a través Copyright S de la escritura. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado esta historia tan inspiradora y que les haya dejado pensando en el poder de los más menos os gestos y en la importancia de la amistad. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Copyright les pareció superíndice 3 el regalo de Demet? ¿Creen que la escritura puede ser una herramienta efectiva para el autoconocimiento? ¿Alguna vez han experimentado algo similar en sus propias vidas? Du Copyright lleno sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirnos, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos sobre Can Yaman, Demet Özdemir y todas las estrellas de las telenovelas turcas. Los esperamos en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto.